Entonces hoy vamos a tratar sobre el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es una colección de varios aspectos y de varios autores. Digamos que hay un autor general identificado en el libro, pero también en el transcurso del desarrollo vamos a ir viendo que hay otros conjuntos de proverbios que han sido de otros autores, como Lemuel y otros. Entonces, ya habíamos visto que proverbio es en esencia una comparación, o en el término hebreo, los mashal, que pueden tener varias formas. Ya hablamos de los mashal que pueden ser de números, que pueden ser comparaciones, que incluso pueden ser acertijos, que pueden ser preguntas. Entonces, el género mashal incluye varias formas literarias que ya tratamos. Hablamos también de que los proverbios se estructuran sobre todo por paralelismos. Y dimos una introducción a los paralelismos en sus diversas formas. ¿Cuál es el objetivo o propósito del libro de los proverbios? Vamos a leer la introducción al libro de los proverbios para que podamos verla. Y la introducción está en el capítulo 1 del libro de los proverbios, de los versículos del 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces la mayoría de los proverbios se atribuyen a Salomón. Y aquí dice, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Entonces, el objetivo de los proverbios está en dar y recibir sabiduría en justicia, juicio y equidad. O sea que el proverbio tiene que ver con acciones concretas frente a la vida, con actitudes morales, no solamente intelectuales, aunque también da aspectos intelectuales. Nos debe llevar de pasar de un conocimiento a un conocimiento, de ser simples sin prudencia a ser personas prudentes, de ser personas de pronto que no tienen un discernimiento a ser personas que tienen discernimiento, discernir, entender, comprender. Y dice, para dar a los simples prudencia. Entonces, los proverbios, como hemos venido, se están estructurando sobre contrastes. Uno de estos contrastes es sabiduría, necedad, el sabio y el necio, el simple y el instruido. Para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y el centro del propósito es que la persona aprenda que la sabiduría es algo que viene de lo alto. Entonces, el versículo 7 nos dice, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, mire el contraste, necio desprecia, mientras que el sabio o el joven sabio recibe y atesora. Este libro de Proverbios recoge entonces la sabiduría, la comprensión de la vida que tenía el pueblo de Israel en varias etapas de su desarrollo y formación. Este pasaje entonces de Proverbios del 1 al 7 nos da el contenido general del propósito y nos conecta el libro con Salomón. Hay varias estructuras dentro del libro que vamos a ir poco a poco desarrollando. Pero temas que llaman la atención, por ejemplo, los pasajes desde el 1 al 7 hasta el 9-18, ya nos hablan de la transmisión de la sabiduría,
de la importancia de repetir y memorizar. ¿Por qué? Porque acuérdese que estamos ante la transmisión de conocimiento por vía oral. No, el proverbio siempre es hablado. Hasta ese momento no estaban compilados, no estaban escritos. Los proverbios los pasaban de sabios a sus hijos, de padres a sus hijos y en un contexto de la sabiduría del pueblo. Entonces encontramos instrucciones, por ejemplo, del rey al príncipe que va a ser rey, del padre al hijo o de la madre al hijo. Entonces, eso nos da también una reflexión sobre las instituciones formativas de Israel. El proverbio, digamos que es el manual de texto de las instituciones que forman. Entonces, a los que están aspirando al ejercicio del poder, como los príncipes, hay un manual de conocimientos que se les está transmitiendo. Pero también hay un manual del padre que debe usar el padre para transmitirle a su hijo una visión del mundo, para llevarlo de la simpleza a la sabiduría. Este digamos que sería nuestro libro de texto, pero las instituciones formativas serían, o las escuelas de alto gobierno, como las llamaríamos nosotros hoy, las escuelas donde los sabios entrenaban a los hijos de los reyes o a las familias, digamos, poderosas que tenían cargos administrativos dentro del Estado, o de sabios que educaban al pueblo, ya sea en el contexto de la sinagoga o en un contexto más general. La sabiduría entonces comienza con el Señor y se extiende a todos los aspectos de la vida. Por eso nosotros vemos proverbios que hablan de la justicia, proverbios que hablan de la familia, proverbios que hablan de la fidelidad, del manejo del dinero, etcétera, etcétera. Entonces, esta división es bien interesante. Un punto interesante del libro de Proverbios que vamos a ver en el capítulo 8 es la personificación de la sabiduría. Este tema va a ser muy importante para la cristología del Nuevo Testamento. Y en el capítulo 9 vamos a ver la personificación de la necedad. Entonces vamos a ver cómo capítulos juegan en antítesis. Aquí está la sabiduría personificada, acá está la necedad personificada. Aspecto interesante. Pues dentro de la estructura del libro, repasemos en algo los paralelismos. Vamos a ver el Proverbios 10:5. Dice, el que recoge en el verano es hijo sabio, el que duerme durante la siega es hijo que avergüenza. ¿Qué tipo de paralelismo es ese? A ver. El que recoge en el verano es hijo sabio, el que duerme durante la siega es hijo que avergüenza. ¿Por qué antitético? ¿Cuáles son las ideas que están en contraste? Sabio, hijo que avergüenza. Entonces, analicemos qué quiere decir ese texto. ¿Cómo funciona el contraste ahí? La sabiduría produce ¿qué? Honor. La insensatez, avergüenza. ¿Saben? La antítesis es el hijo sabio hace esto, el hijo necio hace esto. Pero además de eso me dice que el hijo que duerme durante la siega avergüenza. ¿A quiénes? A los padres, porque estamos en el contexto del hijo. El texto hace
un paralelo entre hijo, hijo, una antítesis entre actitudes y consecuencias. La antítesis es de actitudes, ¿por qué? Porque estamos viendo a uno que recoge en el verano. ¿Eso qué quiere decir? Que es diligente. Mientras que tenemos uno que duerme mientras debería estar recogiendo. Ya entramos dentro del terreno de la pereza, dentro del terreno de pronto del desorden, de la persona licenciosa, poco organizada, que no hace las cosas a su tiempo. Entonces, todas esas actitudes de desorden, de no hacer las cosas a tu tiempo, de pereza, etcétera, etcétera, dan como fruto ¿qué? Vergüenza. La sabiduría de hacer las cosas a su tiempo y ser diligente dan como fruto ¿qué? Alegría, honor. O sea, es importante de pronto agarrar el concepto de honor y vergüenza. Es una afrenta, mientras que el honor es un reconocimiento de una dignidad. Esa persona es diligente, eso da honor. O esa persona es perezosa, debería ser una vergüenza. En el versículo 7, la memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. ¿Qué tipo de paralelismo es? ¿Por qué es sintético? Analicémoslo. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. ¿Es la misma idea o son ideas diferentes? Y si es un contraste, ¿es qué? Antitético. ¿Por qué? Nombre del justo, memoria del justo es paralelo de nombre del impío. O sea que estamos hablando de qué? Otra vez del tema del honor y la vergüenza. Es como decir, la memoria del justo es bendita, es decir, esta persona será bien recordada. O sea, va a tener, digamos, un honor de ser recordada como alguien que causó bendición a otro, mientras que, pero el nombre del impío se pudrirá, desaparecerá, nadie lo recordará para bien, nadie lo tendrá en cuenta. 16:4. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. ¿Qué tipo de paralelismo es? ¿Cómo? ¿Cuál es? A ver. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. Ajá, porque está desarrollando la primera idea. Ambas ideas son la misma. La primera es una general y la segunda es una particularidad que complementa. Es sintético. Los dos miembros desarrollan un solo tema. Pues recuerde, antitético, un miembro hace contraste con el otro. Es como sinónimo antónimo, que no es lo mismo, pero es como para que usted tenga una idea. Acá tengo una afirmación positiva, acá tengo una afirmación negativa. Y ojo, el sentido se forma uniendo ambos, mirando los contrastes, como ya usted se dio cuenta en el anterior. En el primero no le habla de honor, en la primera sección, pero usted lo infiere como si estuviera hablando de un espejo y dice, pero si me está hablando de vergüenza, como fruto de la necedad, me estaría hablando de honor
como fruto de la sabiduría. Ya la idea no tiene que estar expuesta ahí, porque se supone que usted va a hacer ese análisis. Ese es el ejercicio del proverbio, que usted haga el análisis de lo que implica, de los aspectos. Entonces, miren lo interesante. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, tienen su propósito, tienen su finalidad. Y después, eso es la generalidad. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y después te dice, incluye al malvado. Incluye el fin del malvado. General, particular, pero se complementan. Esta es una afirmación de que la soberanía del Señor tiene un propósito. ¿Cierto? La primera parte, afirmación general, donde dice, todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, en el sentido de propósito, de telos, de objetivo. Y después te dice, aún el impío, que entraría dentro de lo hecho por el Señor. ¿Sí ven? Todas las cosas hechas por el Señor. Aún el impío entra dentro de la categoría hecho por el Señor. Creación del Señor. Y dice, aun cuando el impío se ha creado para el día del mal. ¿Sí nota? Dios creó todas las cosas para su propio fin. Afirmación en general. Ajá. Y dice, aún al impío para el día del mal, para el día del juicio. Es sintético. Veamos el versículo 18. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. ¿Al mismo? 17:6, 17, 18. Uh-huh. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. ¿Ese es cuál? Sintético. ¿Por qué? Porque el compromiso es salir de fiador. Y se dice, falto de entendimiento, el que sale de fiador. El versículo 18 del 16 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. ¿Cuál es ese? ¿18? Ajá, ¿ese es qué? Revísenlo con calma. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Ah, y si es casi lo mismo, es que sinónimo. No hay dos ideas diferentes ahí. O no hay una idea que complemente a la otra. Te está diciendo lo mismo con otras palabras. Note. ¿Cómo es que es el? Delante de la destrucción va el orgullo. Delante de la caída es igual a destrucción. Y altivez de espíritu es igual a orgullo. ¿Ya ven? Entonces es sinónimo. Ni me hace contraste porque me está hablando de el orgullo y el altivo, el mismo. Orgulloso y altivo. Y es la misma persona. No hay sabio necio, sino que es el orgulloso o el altivo, es igual. Entonces no hace un contraste, tampoco me desarrolla una idea. Tampoco me hace una afirmación general y después me la complementa, no, sino que me está diciendo dos veces lo mismo.
Me lo está repitiendo. Ese es sinónimo. 17:17. Entonces miren que ahora ya hay un desarrollo. Pero no es propiamente un paralelismo. Amigo, hermano en tiempo de angustia. O sea, ya no tiene esa estructura tan pegada, sino que es como una máxima sapiencial que no es rígidamente un paralelismo. Entonces hay que tener cuidado con la identificación. Y la identificación es de ejercicio. Y de ejercicio no de rapidez, sino porque hay cosas que como que a uno lo ponen a pensar, pero ¿es este o es lo otro? Entonces esa parte es muy importante que la identifiquemos con mucha claridad, porque si no podemos entrar a confundirnos. La fecha de la composición del libro. Proverbios 25:1. Nos dice, también estos son proverbios de Salomón que transcribieron los hombres de Ezequías, rey de Judá. ¿Recuerdan? Proverbios de Salomón. Dice, también estos son proverbios de Salomón que transcribieron los hombres de Ezequías. ¿Qué implica este texto? Que muy probablemente estos proverbios recorrieron un periodo bastante amplio de tradición oral. Existían en el pueblo, se transmitieron de padres a hijos, de reyes a príncipes durante mucho tiempo, hasta que en el periodo del reinado del rey Ezequías, el rey los compiló, los coleccionó. También estos son proverbios de Salomón que transcribieron los hombres de Ezequías, rey de Judá. Entonces, otra vez volvemos a ver las etapas de la formación del texto. Los textos de la Biblia, por lo general, tienen varias etapas de transición. Lo más probable es que aquí nosotros veamos en un solo libro escritos, o mejor dicho, no, proverbios transmitidos por vía oral de varias etapas de la vida de Salomón. O sea, no fue que Salomón se dedicó hoy, voy a componer todos los proverbios, y se dedicó una noche, proverbio número 1, proverbio número 2, proverbio número 3, no. Los proverbios van teniendo una etapa de gestación, de aceptación por parte del pueblo, de tal forma que se constituyen casi que en una memoria colectiva. O sea, estos proverbios primero circularon, se socializaron, de tal forma que fueron compilados. ¿De dónde sacó la compilación si no había registro escrito? De la tradición oral circundante en esa época. De lo que ya todo el mundo sabía que ese proverbio era de Salomón. Entonces, es el tema complejo para la datación de los textos. Recuerde algo, una cosa es la datación del libro y otra cosa la datación del contenido del libro, de los hechos que relata el libro. Yo no puedo, por ejemplo, interpretar un proverbio, basándome en el anterior, por ejemplo, que el 15, desde el 5:15 dice, como con larga paciencia se aplaca el juicio, la lengua blanda quebranta los huesos. Pero el 14 dice, como nubes siguientes sin lluvia, así es el hombre que se pasa de falta de gracia. A veces hay, a veces hay proverbios que 2 o 3 abordan el mismo tema, o incluso más. Como por ejemplo, ahora vamos a ver el capítulo 8, que casi todo el capítulo es el tema de la sabiduría encarnada. Pero también hay partes donde no hay colecciones de proverbios
que tengan el mismo tema, sino que cada proverbio aborda temas independientes. Entonces, ahí sí usted tiene que tener el ojo muy entrenado para decir, epa, aquí ya el tema es otro. O aquí sigue. Por ejemplo, hay varios proverbios capítulo 5, que habla de la mujer extraña, por ejemplo. Varios proverbios te van describiendo aspectos de la mujer extraña. O sea, la mujer extraña hace esto, la mujer extraña hace lo otro, la mujer extraña hace lo otro. Entonces ya uno ve una colección de 3, 4, 5 proverbios sobre el tema de, digamos, la mujer. Y así. Proverbios 31, por ejemplo, donde desarrolla todo el tema de una mujer virtuosa. Todo el capítulo va tocando aspectos. Pero en otras colecciones que no tienen ninguna, o nosotros no alcanzamos a identificar la vinculación del uno con el otro. Son como colecciones de dichos. Colecciones de proverbios sobre diferentes temas sin ningún orden temático que hasta ahora se haya podido identificar. No sabemos si el autor original tenía algún orden temático o realmente simplemente fue coleccionando máximas que estaban antes dispersas y él las compiló. No sabemos. El proceso de compilación y de redacción del libro de Proverbios es un proceso muy complejo que todavía la crítica sobre el tema no ha logrado ponerse de acuerdo. De hecho, no hay acuerdo de de qué fecha es cada proverbio, porque ¿cómo se puede precisar? Aquí tenemos una fecha entre Salomón y Ezequías, pero ¿de qué fecha es este proverbio que tengo aquí? ¿Cómo lo reconstruyo? En un tiempo, incluso por ciertos aspectos propios de la literatura, hasta el rabinismo creyó que el libro no era inspirado. Pero ya más adelante vamos a ver esa parte. Entonces, el rey Ezequías gobernó del 715 al 686. Tampoco sabemos en qué punto exacto del ministerio del reinado de Ezequías mandó a compilar eso. Es un dato que tampoco podemos reconstruir. O sea que todavía la datación del libro tiene muchos, digamos, datos que nosotros no tenemos, como para decir, fue así, pero entonces lo ubicamos más o menos en el siglo XV, sí, en el siglo V. Ahora, el tema es cómo saber, sí, antes de Cristo, cómo saber cuánto tiempo pasó entre que se profiriera el proverbio, que se estabilizara el proverbio, o sea, como ya aceptado por todo el mundo, que se escribiera el proverbio. Ese proceso es un proceso complejísimo. Y ahí es donde uno tiene que decir, la única forma de que ese proceso no se haya roto y se haya perdido o se haya distorsionado es porque Dios ha guardado su palabra por su providencia y por su soberanía. Porque duró mucho tiempo para ser puesto por escrito. Pero también hay un tema que ha sido poco desarrollado y es algo que le llaman la conciencia canónica. Y es la percepción dentro de la Biblia de que algo es palabra de Dios. Dentro de la propia conciencia del pueblo de que eso es palabra de Dios. Y se ven varios aspectos, por ejemplo en Tesalonicenses, cuando Pablo le dice a los tesalonicenses que ellos han recibido esa carta no como palabra de hombre, sino como es en verdad, como palabra de Dios. Pues ya vemos la conciencia que hay en la comunidad de tesalonicenses de que esa carta no era simplemente una carta personal de Pablo, sino que era palabra de Dios. Entonces, cuando la iglesia va a estudiar el tema del canon, no solamente utiliza su discernimiento, sino el discernimiento de las comunidades que recibieron el texto. Ah, ok, pero la comunidad de tesalonicenses entendió que esa carta era palabra de Dios.
Entonces nosotros debemos acogernos también a ese criterio. Cuando Moisés baja del monte Sinaí y da las tablas al pueblo, ¿cómo responde el pueblo? Lo que el Señor ha dicho, eso haremos. Entonces ya el pueblo tenía la conciencia de que no era palabra de Moisés, sino que era palabra de Dios por medio de Moisés. Aquí sucede lo mismo, pero aquí sucede lo mismo en un caso más complejo, porque es que los profetas se presentan diciendo, he aquí palabra de Dios. Pero aquí en el proverbio es el pensador. Dice, yo pienso esto, hijo mío, como si estuviera hablando a título personal. ¿Sí se da cuenta? Ningún proverbio dice, así dice el Señor, el sabio, tal cosa. No, los proverbios no usan ese lenguaje. Entonces, por eso muchas personas tienen como la resistencia de decir, ok, yo reconozco que hay una sabiduría, pero es que el mismo texto me está diciendo que es una sabiduría de Salomón, o una sabiduría de Lemuel, o una sabiduría de alguien que yo ni siquiera conozco. Y ahí el tema de la inspiración por eso fue más debatido y atacado. Dice, más, el proverbio, no sé, ahí no dice ni siquiera quién lo escribió, con relación a los proverbios anónimos. Entonces, ahí está el tema. Alguien podría pensar, ok, este es un pueblo que ha recogido su sabiduría popular y la puso por escrito, pero ¿cómo sé yo que esa sabiduría popular que recogió el pueblo es palabra de Dios? Alguien podría hacer la analogía, ¿no? Y si recogemos los dichos del Atlántico, ¿qué? ¿Ahí hay palabra de Dios o qué? No, ¿por qué? ¿Son los dichos de los campesinos o son los dichos de las ciudades? ¿Cómo sabemos que ahí hay palabra de Dios? Claro, entonces el género no se lo inventaron los israelitas. Habían escritos de proverbios similares en otras culturas. Entonces, ¿por qué estas culturas no son inspiradas por Dios y por qué este sí? El debate no es tan sencillo sobre el tema. Sobre todo cuando la forma literaria se parece. Entonces, es la reflexión que tenemos que hacer con mucho cuidado. Entonces, decíamos que el proverbio tiene varias formas, incluso la sátira, que a veces no la sabemos leer. Vamos a leer el proverbio 20:14. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Esa es una forma satírica y a veces hay que saberlo leer. Y está reflejando, digamos, la ironía de esas transacciones comerciales. Hombre, pero ese plátano está malo, está caro en ese precio, rebájamelo. Y después cuando ya lo compra dice, uy, es un buen negocio, lo tumbé. O sea, esa sátira está reflejándole el proverbio. No, pero es que eso que tú me estás vendiendo, no, es que esa marca no es como de tan buena calidad y todo lo demás y no sé qué, y después sí sale, no, pero sí estaba buena. Ese es el 20:14. Dice, malo, malo, dice el comprador. O sea, pero cuando se marcha, entonces se jacta. O sea, es como la ironía del regateo. No, pero me estás vendiendo caro, ¿cómo se te ocurre? Eso no vale eso. Te voy a dar tanto ya porque, ajá, yo soy muy buena gente, entonces te lo voy a comprar, pero rebájame. Pero en realidad le estoy yo disminuyendo el valor. Dice, ese producto no es tan bueno para que tú me lo vendas en ese precio. Vamos a comprártelo en tanto, tú sabes que está bien, tal, y comienza ese género como de sátira ahí, de ironía, dijiste malo, pero en realidad tú sabías que el producto sí era bueno y lo estás comprando a un menor precio. Entonces esa refleja como esa ironía de la viveza. Entonces hay que tener también discernimiento al leer, porque no quiere decir que este sea una actitud a emular o a tener. Está describiendo una realidad de la cual nosotros tenemos que sacar la enseñanza. O sea que el proverbio me dice que yo tengo que ser vivo en las negociaciones y tal, y tumba al otro.
Yo le puedo decir, ese producto está malo, pero yo sé que está bueno y lo compro a menor precio. Si uno hace una lectura así plana del proverbio, diría. O es como cuando se hacen esas lecturas planas, por ejemplo, de la parábola del Señor, donde dice que el mayordomo fue y arregló. Entonces, no, está bien. Entonces, hay que saber las ironías de pronto de las ganancias injustas. Entonces tú dices, pero entonces se puede todo otro, que ahí es donde hay que saber leer esos giros irónicos. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Corintios, y a veces nosotros no estamos acostumbrados a ver eso en la Escritura, aquellos grandes apóstoles, pero realmente no está diciendo que ellos son grandes apóstoles, sino que está diciendo, yo conozco un hombre que no tiene tantas revelaciones como ellos, que no ha ido, que vivió al tercer cielo, que no sé qué, pero... Y Pablo habla en ese, ellos son grandes, nosotros somos pequeños, ellos son grandiosos, ellos hablan muy bien, nosotros hablamos torpe. Ese es un juego de ironía. O sea, no es que esté diciendo, ellos son grandes elocuentes y nosotros no, sino que está haciendo, sí, dense cuenta. O sea, está usando giros de ironía. Y eso también hay que saberlo reconocer en los textos. La sátira. Probemos el 17:11. El rebelde solo busca el mal y un cruel mensajero se enviará contra él. Entonces, es interesante, solo busca el mal, un cruel mensajero se enviará contra él. Hay ciertas ironías. Buscas el mal, se te enviará el mal. Buscas el mal, encontrarás la muerte. Es como una expresión irónica. Es como cuando nosotros decimos, bueno, sí, tú dices que está bien, sigue por ahí, tranquilo. Pero no le estamos diciendo que tenga la razón. Le estamos diciendo, ok, como la expresión que de pronto con nosotros conocemos cuando sabemos que alguien está equivocado en algo y le decimos, bueno, vaya y vuelva. Pero el sentido es, ves, equivócate y después ven para saber dónde te equivocaste. Vaya y vuelva. Es una expresión irónica, no es el literal ve y regresa, sino ves, equivócate, sufre las consecuencias y regresa para aprender lo que debiste aprender antes de irte. Ese es como el tema, como no lo aprendiste aquí como prevención, vaya, apréndalo como dolor, y cuando aprenda la lección dolorosa, vuelva a aprender la lección que le faltó aprender. Entonces nosotros escuchamos esas ironías a nivel popular, como cuando escuchamos la palabra el que anda en teramiel, algo se le pega. Entonces todas esas, el proverbio juega con una mentalidad que ya se entiende. Lo que pasa es que ahí también vemos la distancia entre ciertas mentalidades y la nuestra. No estamos acostumbrados a pensar como de esa manera, como tan general, pero a la vez tan concreta. Entonces, esa es una parte muy importante. Solamente quiero hacer referencia al problema de por lo menos de la datación. Miren lo que dice Rabí Natán en Abot, en el libro de Abot, un tratado de la tradición rabínica. Al inicio se decía que Proverbios, el Cantar y el Eclesiástico eran escritos apócrifos que adoptaban un lenguaje metafórico y no formaban parte de las escrituras. Entonces, por la complejidad del lenguaje, al principio se discutió el tema de si era un libro canónico o no. Ya con el tiempo se fue aclarando que el texto sí era canónico. Entonces, en el texto reconocemos varias estructuras, o sea, varias secciones sobre varios temas. La introducción y la primera parte, el tema es la invitación a adquirir sabiduría, que va del capítulo 1:1 al 9:18. Las reglas sobre la sabiduría, construidas principalmente por paralelismos sintéticos y antitéticos, que va del capítulo 10:1
al 22:16. Una sección de proverbios sobre los deberes hacia el prójimo, sobre la templanza y sobre la pereza, que va del 22:17 al 22:23. Máximas diversas, que va de los capítulos 25 al 29, y la sabiduría divina y la pequeñez humana del 30, del 1 al 14. Y ciertos proverbios numéricos. Consejo para los reyes del 31 y el elogio a la mujer del proverbio 31. Más o menos esas son como ciertas secciones que se reconocen. Como cuando usted ve la introducción, que es una sección del 1 al 7, hay otras secciones y así varias, digamos que serían como varias colecciones de proverbios. Pero no es fácil de pronto identificar el tema, sino que son varios aspectos. Pues vamos a dar el receso para desarrollar la segunda parte.